Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 7 al 11. Y vamos a ver que hemos de estar listos para el fin. Listos para el fin. Durante unos años viví en California. Y cuando viví en California, unos meses en San Francisco y luego años en Los Ángeles, me acostumbré a algo que no estamos acostumbrados en nuestra región y tampoco en general en nuestro país. Y es a los terremotos. Todo el mundo sabía que podía haber un terremoto en cualquier momento y de hecho todavía están esperando el que ellos llaman Big One, el grande, el que va a ser devastador. Probablemente dicen que va a tener en torno a 9 grados en la escala Richter. Yo no viví ese terremoto y espero no vivirlo si el Señor lo permite. Pero sí que viví pequeños terremotos en torno a 5, 5 y medio, pero que los sentías y notabas cómo la tierra temblaba, cómo empezaba a moverse el sofá en el que estabas sentado, los cristales temblaban y te inquietabas porque aproximadamente durante 10 segundos no sabías lo que iba a suceder. Y viviendo en una zona de terremotos, todo el mundo sabe las precauciones básicas que has de tener en cuenta ante la inminencia de un seísmo. Y si eres nuevo, las aprendes con el tiempo. La gente almacena latas de comida no perecedera en sus casas como precaución. Aseguran los muebles a la pared, no como probablemente la mayoría de nosotros. Si has comprado alguna vez un mueble de Ikea, te has dado cuenta que trae algunos utensilios para asegurarlo a la pared. ¿Cuántos de nosotros lo apuntalamos a la pared? Probablemente la mayoría no. Pero en un lugar donde hay terremotos, deberíamos de hacerlo, y si tienes niños en casa también, porque se pueden subir a ellos y caérseles encima. No solo esto, sino que había que asegurar las puertas de los armarios de la cocina, los armarios de la casa, para que no se abriesen con facilidad. Y nunca colocar objetos pesados por encima de la altura de la cabeza, por razones obvias. Así estabas listo, supuestamente, o más preparado para un terremoto. Bueno, yo nunca he oído en televisión ni en ningún contexto que nos preparen para el fin del mundo, ¿verdad? De hecho es algo de lo que no se suele hablar. Pero la Biblia habla al respecto. Y nos dice qué debemos de hacer ante el fin de los días, cómo podemos estar preparados. Y en esta mañana en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, vamos a ver lo que la Biblia nos dice ante el inminente fin de todas las cosas. ¿Cómo podemos estar listos para el fin de los tiempos? Fijémonos, 1 de Pedro capítulo 4, comienza en el versículo 7 diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 7 comienza afirmando una realidad. Fijémonos que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Este es el tema de este pasaje. El fin de todas las cosas está cerca. ¿Qué incluye? ¿Qué conlleva? Este término que utiliza para hablar del fin no es un fin temporal. No es un fin como al que estamos nosotros acostumbrados, que después no hay nada más después de este fin. No es como el final de una película que pone fin y ya no esperas que haya más escenas detrás de esas letras finales. Sino que aquí está hablando de un fin que conlleva la idea de un objetivo alcanzado, una victoria lograda. En otras palabras, no es tan solo el cese de una actividad, sino la culminación, el destino de lo mismo, es decir, de esta vida. Pedro no está hablando de un final vacío, sin sentido, sin propósito. No es una especie de agujero negro en el espacio,
sino de un final orquestado por Dios, que tiene un propósito y que ha sido planeado desde la eternidad pasada. Es este fin al que se está refiriendo. Y este final de todas las cosas, según las Escrituras, engloba varios acontecimientos. Hay una agenda, hay un calendario bíblico del fin de todas las cosas. Primero va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Después va a suceder la tribulación durante 7 años en esta tierra. Al final de la tribulación va a regresar en su segunda venida Cristo en poder y gloria para establecer su reino sobre esta tierra que durará 1000 años. Y después vendrá el juicio de la humanidad y la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva o en el gran lago de fuego. No es un final caótico, sino un final dirigido y controlado por Dios, con un objetivo alcanzado, una victoria lograda y una culminación, y llegaremos al destino que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo de cerca está el fin de todas las cosas al que se refiere este versículo? Fijémonos, el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No nos da un tiempo exacto, tampoco menciona ningún acontecimiento específico en relación con este fin que nos puede dar a entender, ya va a suceder mañana, o dentro de un año, dentro de 10. Es curioso porque en las Escrituras, no solo este pasaje, sino ningún otro, nos da fechas exactas del fin de los tiempos. Y sin embargo hay personas que alardean de conocer cuándo va a ser el final de los tiempos. Recuerdo cuando viajé hace unos años a una convención cristiana de literatura y música, que justo delante del stand en el que yo estaba se encontraba un hombre que tenía un stand gigantesco, 3 o 4 veces más grande que el nuestro, y que aseguraba saber la fecha exacta del regreso de Cristo. No cabe duda, os podéis imaginar, paraban muchos más en ese stand que en nuestro stand. Pero este hombre no tenía realmente base bíblica para afirmar conocer el regreso de Cristo y su fecha exacta. Era mentira. De hecho, esa fecha yo me la apunté y ya pasó y Cristo todavía no ha vuelto. Y así con numerosas personas que han dicho a lo largo de los siglos cuándo se va a acabar el fin de los tiempos. La Biblia no nos dice cuándo va a ser. La Biblia nos dice en este pasaje que está cerca, se acerca. Es impredecible. El Señor vendrá como ladrón en la noche a por su iglesia, pero sabemos esto, está cerca, y esta es la idea, es inminente, podría ser en cualquier momento. De hecho, la idea que Pedro utiliza aquí en este pasaje es proximidad a un lugar o tiempo, y siempre conlleva la idea de que no está lejos. Es como la pregunta que nos hacen nuestros hijos cuando vamos de vacaciones, ¿verdad? Y le montas en el coche y tal vez tienes que ir unas cuantas horas. ¿Cuánto falta? Bueno, ya estamos cerca. Más cerca de lo que estábamos antes, ¿verdad? Aunque queden horas, no sabemos exactamente. Muchas veces ni siquiera les decimos cuánto tiempo queda. Bueno, el Señor Jesucristo no nos dice cuánto tiempo queda exactamente, pero sí nos afirma esta realidad. Está más cerca. Está cerca. De hecho, es inminente. Es un término que llegó a usarse exclusivamente entre los cristianos con referencia a la venida de Cristo y su reino. Y Pedro, movido por el Espíritu, está advirtiéndonos de que debemos de estar alerta. Debemos de estar alerta porque el fin de todas las cosas es inminente. Podría comenzar en cualquier momento. Y esta es la pregunta. ¿Qué hacer ante el fin de todas las cosas? Está cerca. Es inminente. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Has de almacenar agua abundantemente? ¿Has de recolectar latas de comida? ¿Has de construirte un búnker o refugio? No. A continuación, el pasaje va a delinear 4 elementos del equipo de emergencia de todo cristiano ante el fin de todos los tiempos. 4 elementos del equipo de emergencia de todo cristiano, porque el fin de los tiempos se acerca. Estos 4 elementos que los vamos a ver a la luz de este pasaje son la oración, el amor, la hospitalidad y el servicio. Esto ha de estar
en nuestra mochila, preparados, usándolos para el fin de los tiempos que está cerca. ¿Cuál es el primer elemento que ante el fin de todos los tiempos tenemos que almacenar, ahondar, perseverar en él? El primero es la oración. Fijémonos, versículo 7 continúa diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Está hablando a la luz de los últimos días. Está hablando, de hecho, por el contexto inmediato, el juicio venidero. Fijémonos, porque habla en versículos 5 y 6, en los versículos precedentes, que ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A la luz del fin de todos los tiempos, a la luz de que va a haber un juicio final, hemos de vivir con un propósito, y hemos de vivir con este propósito centrados en estos elementos que comienza en el versículo 7 con la oración. Y nuestro ejemplo es Cristo. Porque justo en el capítulo 4 nos habla de Cristo en el versículo 1 y cómo Cristo padeció en la carne con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Yendo un poquito más atrás, en el capítulo 3, nos está diciendo que Cristo murió por los pecados una sola vez, versículo 18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y por esta razón padeció, y por esta razón fue difamado, y por esta razón fue calumniado, y por esta razón fue ultrajado, y sufrió la injusticia. Pero tenía un propósito delante de él: cumplir la voluntad de su Padre. Y finalmente, el plan de salvación que la Trinidad desde la eternidad pasada había diseñado perfectamente. Y Cristo, con este propósito en mente, prosiguió a padecer en la carne y terminar con el pecado para aquellos que estamos en Cristo. Ahora, a nosotros los creyentes que estamos en Cristo, nos dice el versículo 1 que hemos de estar armados también con el mismo propósito, es decir, con la meta. Cristo tenía esta meta. Nosotros tenemos la meta de que vamos a ser glorificados, de que el fin de todas las cosas se acerca y que vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y hemos de vivir no conforme a las pasiones humanas, versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces la gente te hace esta pregunta y recibes todo tipo de contestaciones o ideas místicas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y empezamos a hablar de la voluntad normalmente decretada de Dios, que no sabemos cuál es. La voluntad decretada de Dios es lo que sucede. Y si sucede es que era la voluntad de Dios. Pero nos gusta jugar a cuarto milenio o a adivinadores del futuro y tratar de averiguar cuál va a ser la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Nunca lo vas a saber hasta que suceda. Porque si es el plan de Dios que lo sepamos, lo habría revelado. Está la voluntad decretada. Sucede porque Dios quiere, porque Dios es creador de los cielos y de la tierra, porque Dios es el soberano, porque Él está por encima de todo y de todos y Él sostiene el mundo en Cristo. Amén. Ahora hay otra voluntad que nos ha dado a conocer y que muchas veces no dedicamos tanto tiempo a pensar en ella, tristemente. Es su voluntad revelada, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dejado en su palabra. Toda la palabra de Dios es su voluntad revelada, pero fijémonos, hay pasajes en la Biblia en la que específicamente reafirma y sobreenfatiza: esta es la voluntad de Dios. Y aquí nos está hablando de que hemos de vivir para la voluntad de Dios, y hace un contraste en el contexto. No hemos de andar como antes, como lo que hacíamos cuando no estábamos en Cristo, lo que ya en el tiempo pasado era suficiente, y ya lo habéis hecho, que es sensualidad, versículo 3, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Todo esto es tan solo una representación de lo que es una vida dominada por el pecado. Y se sorprende en versículo 4 de que ahora, como seguidores de Cristo, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. No solo se sorprenden, sino que os ultrajan. Pero ¿sabes qué? Ellos van a dar cuentas. Y ante el fin de todas las cosas se acerca. Hemos de vivir con este propósito,
Cristo va a regresar. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y en Cristo tenemos perdón y en Cristo tenemos reconciliación y queremos vivir vidas para la voluntad de Dios, no para el pecado, sino para ser semejantes a Cristo y seguir lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y así, en este contexto, el fin de todas las cosas se acerca y delinea 4 elementos en los que hemos de estar centrados, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, ante el fin de todas las cosas. El primero de ellos es la oración. Fijémonos, sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Comienza utilizando 2 términos similares que se complementan. El primero, prudente, significa tener una mente estable, un buen temperamento, un dominio propio. El segundo, espíritu sobrio, conlleva entendimiento lúcido. Y esto lo está utilizando en la idea de la oración. Sed prudentes y de espíritu sobrio, ¿para qué? ¿En qué hemos de estar concentrados? ¿En qué hemos de tener una mente lúcida? En la oración. Lo que está diciendo aquí es que deberíamos estar en condiciones de orar a la vista de que el fin se acerca. ¿Qué deberíamos de poner nuestra mente? ¿En qué deberíamos de concentrarnos? ¿A qué deberíamos dedicarnos? A intentar averiguar cuándo va a ser el final de todas las cosas. ¿Estás perdiendo el tiempo? No lo sabemos. Sino en estar centrados en la oración. Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y hemos de estar centrados en la oración. Concentrados en la oración. Esa es una de las razones por las que algunas personas, o generalmente, se inclina la cabeza o se cierra los ojos para orar. No hay ningún versículo bíblico que diga que tienes que cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Hemos de ser claros al respecto. Pero si queremos estar concentrados, centrados en la oración, hemos de evitar cualquier distracción, y tal vez si estás solo, no conlleva cerrar los ojos o inclinar la cabeza, a no ser que estés en un lugar de distracción, pero puede conllevar apagar el teléfono móvil, no solo silenciarlo, y quitar cualquier distracción. O puede conllevar lo que sea necesario para estar centrados. Y cuando estamos juntos, tal vez al estar con tanta gente y tantas posibles distracciones alrededor, nos puede ayudar a inclinar la cabeza, incluso cerrar los ojos. ¿Para qué? Para estar concentrados y pensando en lo que estamos haciendo. Nos lo facilita. Pero aun cuando intentamos evitar distracciones, tal vez nuestra tendencia natural es que se nos vaya el santo al cielo en la oración, ¿no es así? ¿No te ha pasado que tal vez empiezas a orar concentrado, celoso, y de repente pasan 30 segundos, 1 minuto y estás pensando ya en la lista de la compra, o en los niños en el colegio, o habré apagado la luz al salir de casa, o qué tengo que hacer después? ¿Por qué? Porque no estamos con este espíritu sobrio y concentrados en la oración. Y hemos de perseverar en ello. Hay ejemplos extremos. Hay una leyenda urbana que me comentaron algunos compañeros del seminario cuando llegué al mismo hace años. No sé si es verdad, pero esto me decía, que hace años, al principio del seminario, cuando las capillas eran más pequeñitas, había una reunión 2 veces a la semana, había capilla, había un culto de los estudiantes aparte de las clases. Y en uno de estos cultos, lo normal es que los estudiantes en ocasiones se duerman. Bueno, se duermen porque han estado mejor toda la noche estudiando y no han dormido nada, gente que tiene que compatibilizar los estudios con el seminario y tienen que dar de comer a su familia y tienen que trabajar 40 horas a la semana, ir al seminario, hacer las tareas, están toda la noche sin dormir y llega un momento que uno puede dar un cabezazo, ¿verdad? Eso no pasa en nuestras reuniones. Veo a todos lúcidos, despiertos, nadie está echando ningún cabezazo. Pero en la capilla del seminario alguna vez pasaba. Y en una ocasión cuentan que un hermano se durmió y un amigo de él, por hacerle la gracia, le dio un codazo y le dijo: ya hemos acabado, te han pedido orar. Imagínate. Y él, que no sabía muy bien ni qué estaba haciendo, se levantó como un resorte y mientras todavía estaba predicando esta persona se puso a orar de pie y se dio cuenta y quedó totalmente en evidencia. Estaba tan dormido que ni se había dado cuenta y no había acabado de predicar. No sé si es cierto o no,
pero a todos se nos va el santo al cielo en la oración, ¿no es así? Y lo que está diciendo aquí el pasaje es que ante el fin de todas las cosas, hermanos, hemos de estar centrados en la oración. No solo en las reuniones, no solo en el culto de oración que tenemos los jueves y os animamos a todos a participar del mismo para orar congregacionalmente, sino que también en nuestro tiempo personal de oración. Evitar cualquier distracción. El mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, luchó con las distracciones. Fijémonos, vayamos a Marcos capítulo 1. Jesús está al principio de su ministerio. Hemos acabado el estudio de Marcos, pero vamos a volver alguna vez al Evangelio de Marcos. Y en esta mañana vamos a ver cómo Jesús nos lo ejemplifica, cómo Él se dedicaba a la oración y cómo le evitaba cualquier distracción. Fijémonos en el capítulo 1, versículo 35, nos dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. No hemos de sacar de contexto este versículo. Esto no quiere decir que para orar bien hay que madrugar, ni para orar bien hay que ir a un lugar solitario, sino que en estas circunstancias Jesús es lo que necesitó para evitar cualquier distracción que le quitase de su prioridad, la oración. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los versículos precedentes Jesús, al final del día de reposo, había sanado a muchos, había echado a muchos endemoniados, los demonios de los endemoniados, y entonces todos fueron a buscarle a la mañana siguiente. ¿Cómo sabemos esto? Fijémonos en el versículo 36 y 37. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Los primeros discípulos que acababa de llamar le encontraron y le dijeron: todos te buscan, las multitudes. Y el Señor Jesucristo tenía que haber salido de la casa porque sabía que a primera de la mañana, con los primeros rayos de luz, iban a venir las gentes para más sanidades y para más expulsiones de demonios. Pero él, la prioridad era la oración. No solo la oración, sino también la predicación, como a continuación el versículo 38 y 39 reafirma. En lugar de volver a Capernaum, él dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido, o como dice los evangelios sinópticos en las referencias paralelas, para eso he sido enviado por Dios Padre. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para centrarse en la oración, que era su prioridad? Evitar distracciones, y en ese caso conllevó levantarse pronto, salir del lugar donde iban a ir a buscarle y en un sitio apartado dedicarse a la oración. ¿Qué conlleva para nosotros? Bueno, diferentes circunstancias en la vida personal, diferentes aplicaciones. ¿Cuándo es el mejor momento para orar? Depende de tu horario, depende de tu trabajo, depende si tienes niños pequeños o ya adolescentes o los hijos ya han salido de casa. Depende de tal vez la energía física que tengas. Hay gente que funciona muy bien por la mañana y otros muy bien por la noche. No sé cuándo tienes más tiempo, cuándo puedes buscar ese momento para dedicarlo a la oración. Tú eres el que sabes cuándo es el mejor momento. Pero hemos de buscar, ante el fin de todas las cosas, dar prioridad a la oración y concentrarnos y estar enfocados en la oración. Y hemos de preguntarnos, ¿qué tal está nuestra vida de oración? ¿Pasamos tiempo significativo con el Señor? Y aun si pasamos ese tiempo, ¿somos capaces de permanecer más de 2 minutos concentrados orando? Ante el fin de todas las cosas, este es uno de los elementos que ha de estar en nuestra mochila de emergencia. Cuando llegue el fin de todas las cosas, que estemos ahondando, abundando, perseverando, creciendo en la oración. Pero no es el único elemento, hay un segundo elemento que nos exhorta a cultivar y crecer en él en este pasaje, y es a la luz de lo que se avecina al fin de todas las cosas. El segundo elemento es el amor. El amor. Versículo 8. Fijémonos. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor es el segundo elemento.
La Biblia es clara en dar preeminencia al amor a lo largo de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Y no es extraño que este pasaje también enfatice que el amor es fundamental a la vista del fin de todas las cosas. Por eso comienza afirmando, sobre todo, enfatiza la importancia. Mira, si la oración es importante, el amor es igual o más importante. ¿Qué es lo que resalta el apóstol? ¿Qué debemos tener en este amor? ¿Es un amor superficial? ¿Es un amor así, asá? ¿Es un amor que tú puedes definir, yo puedo definir a tu manera, a mi manera? ¿Es un amor circunstancial, contemporáneo, que la cultura, la sociedad establece? Bueno, comienza diciendo, fijémonos, describe el tipo del amor. Sed fervientes. Sed fervientes. No es un amor a medias. De hecho, la idea es extenderos, estiraros. Eso es lo que significa este verbo ser fervientes. Esfuérzate hasta el límite de tus posibilidades, y de hecho por la construcción que utiliza, está dando a entender que los receptores de esta epístola ya estaban amando porque eran creyentes, y el amor fraternal es una muestra de estar en Cristo, pero les está llamando a esforzarse aún más en esta idea de estiraros, esforzaros. Es como la idea del deportista que llega a la línea de meta y ha estado corriendo durante la distancia, tal vez los 100 metros, los 200, 400, los 3000, pero especialmente en las pruebas de velocidad, cuando ya el ácido láctico está llegando a su extremo y cuando está en el punto de la extenuación y está en la parrilla final, ¿qué hacen? Se estiran lo máximo posible. Y de hecho, las normas han evolucionado y no vale si pasan las manos por delante. Tiene que entrar el tronco. Y vemos incluso deportistas en ocasiones que se tiran en plancha como si fuera una piscina y aterriza como puedas. Pero hacen lo máximo después de estar corriendo para ahondar en lo que ya han hecho durante tantos metros. Esta es la idea de lo que está diciendo aquí Pedro. Sí, estáis amando y tenéis que seguir amando, pero tenéis que seguir esforzándoos, extendiéndoos, estirándoos en este amor, porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Con qué tipo de amor? Dice, sed fervientes en vuestro amor. El amor bíblico es tan distinto del amor humano. El amor según Dios es un amor desinteresado. El amor conforme a la voluntad de Dios es sacrificado. Es decidido, depende de la voluntad, no de las emociones. El amor, de acuerdo a Dios, busca el bien de la otra persona. Y este tipo de amor hoy en día no está de moda. Nos decía antes Juan, que como fotógrafo ha estado en muchas bodas, ¿verdad? Y que escucha todo tipo de discursos acerca del amor. Sería interesante que en otro momento nos diga lo que ha oído, porque puede ser cuestiones que ni nos imaginamos. Pero bueno, sin haber estado en tantas bodas, hemos estado en suficientes bodas y vivimos en esta sociedad y vemos lo que los seres humanos propagan como amor. Mismamente ayer ha habido una boda muy mediática, ¿verdad? La de un futbolista con una persona de la televisión. Y en teoría eso es lo que la gente piensa que es el amor. Y mucha gente identifica esas realidades, para los que no estáis al día de quién se casó, Sergio Ramos con Pilar Rubio, para que no os distraigáis de la predicación, estoy pensando todo el rato quién se casó. Y la gente ve estas imágenes, esas bodas ostentosas, y los invitados que van allí, y la vida que tienen, y los selfies que se hacen, y lo que suben a Instagram y a Facebook, y estamos muy enamorados hasta que dentro de un año, 2 o 4 o 5 es otra persona la que está enamorada. Y en realidad la gente piensa, ¿eso es el amor? Las canciones describen un amor que no es la realidad según la Biblia y que no es la realidad según la experiencia de la gente. Pero se busca ese ideal. Y se lee la palabra amor y nos pueden venir estas ideas equivocadas. Eso no es el amor. El amor según este mundo y nuestra tendencia natural es el amor que nos satisface, el amor que cumple mis expectativas, el amor que no me conlleva sacrificio,
el amor que se centra en mí mismo. Pero el amor del que habla aquí la palabra no está de moda. Es el amor según Dios, pero es el que merece la pena siempre y más de cara a los últimos días. Y este amor no es solo para unos pocos, no es solo para los más espirituales, sino que dice a continuación, fijémonos, los unos por los otros, reciprocidad, mutuamente. No es quiero que me amen así, el amor es activo. No, yo he de amar así porque amo a Cristo. Yo he de buscar crecer en este tipo de amor. ¿Y sabes dónde está el banco de pruebas de ese tipo de amor? Porque podemos hablar aquí, yo el primero, y pensar en el amor y tener buenas intenciones, y luego incluso tratar de aplicarlo cuando salgamos por la puerta, mientras tomamos un café, de alguna manera. Pero ¿sabes qué? El banco de pruebas está en tu día a día, en mi día a día. El banco de pruebas está con tu cónyuge si estás casado, con tus hijos si los tienes, con tus compañeros de trabajo, con las personas con las que pasas más tiempo. Ahí se ve, ahí se comprueba. No solo cuando estamos de visita, sino con los que están alrededor nuestro, más cercanos. Y ha de ser mutuo, los unos por los otros, nadie está excluido. ¿Por qué debemos llamarnos así? Bueno, porque el fin de todas las cosas está cerca, pero además el versículo 8 prosigue diciendo, pues el amor cubre multitud de pecados. En otras palabras, el amor influencia positivamente las relaciones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Ahora bien, este versículo a primera vista podría ser problemático, según lo leemos, si alguien puede tener una idea equivocada del mismo. Vamos a parar un momento a considerar qué significa esto de que cubre multitud de pecados. La clave es entender lo que significa el verbo cubrir. Hay una opción a primera vista que podría dar a entender que es en el sentido de espiar, ocultar los pecados ante los ojos de Dios. Sin lugar a dudas es por el amor de Dios que somos salvos, como hemos visto en esta mañana y conocemos. Pero sería problemático y sin fundamento bíblico afirmar y descontextualizar este cubre multitud de pecados, porque las personas que están amando aquí son los seres humanos, los unos a los otros, y se está llamando a los creyentes a amarse mutuamente. Pero yo no puedo ni cubrir mi propio pecado. ¿Cómo voy a cubrir el pecado de los demás aún amándoles? Es imposible. Solo Cristo cubre el pecado. Solo su sacrificio perfecto en la cruz cubre, expía, completa y definitivamente nuestros pecados. Y ¿sabes qué? Si estás en Cristo, tus pecados ya han sido perdonados, han sido expiados, están cubiertos, estás en Cristo y Dios ya no te ve a ti como el vil pecador que eres, al igual que yo, sino como quien eres, la nueva criatura en Cristo. Ve a Cristo en nuestro lugar y damos gloria a Dios por ello. No podemos cubrir nuestro pecado, ni mucho menos podemos cubrir el pecado de los demás, por muy buenas intenciones que tengamos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este pasaje? Está diciendo que hemos de mostrar este amor en la caridad y en el perdón hacia las personas que pecan contra nosotros, en las ofensas personales. Nosotros no somos los jueces definitivos, Dios es el juez definitivo, y finalmente cada uno ha de rendir cuentas delante de Dios. Pero en el plano personal, cuando alguien me ofende personalmente, si el ingrediente del amor está ahí, primero voy a intentar resolverlo bíblicamente. Esto no es, miro para otro lado, no pasó nada, sino que la Biblia enseña. Si tu hermano peca contra ti, vete y díselo a tu hermano. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, vete con 1 o 2 testigos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, díselo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el método de Dios para enfrentar el pecado. Pero aún en medio de toda esa metodología bíblica, tiene que estar sazonada, bañada por el amor. No por la venganza personal,
no porque yo he sido ofendido, sino porque el nombre de Dios ha sido ofendido y lo que dependa de mí, cubrirlo. Hay tantas cosas en el día a día, pecamos de tantas maneras, ¿verdad? Y de nuevo, hablar de manera general se queda en el concepto de las ideas. Pero pasémoslo al lado de las relaciones interpersonales más cercanas, con los que vives en tu casa. Y si no vives en tu casa con nadie, a lo mejor te ofendes a ti mismo o al vecino de al lado. Pero la mayoría tenemos relaciones cercanas, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces ofendemos y pecamos contra las personas con las que vivimos? Y pecan contra nosotros. Cada día. Cada día. Ahí entra el elemento del amor. Amamos cuando intentamos lidiar con el pecado bíblicamente y cuando amamos en medio de esas situaciones. En ocasiones son ofensas que sí, son pecaminosas, pero que son menores y delante de Dios cada uno va a rendir cuentas, pero mi parte es, voy a perdonar. Y voy a perdonar aún en mi corazón, aún cuando en ocasiones ni te piden perdón. Sí, la relación no puede ser restaurada completamente si no se pide perdón y se soluciona, pero tú en tu corazón ya puedes no tener nada en contra de esas personas y puedes no tenerlo en cuenta y tratar de esperar que esa situación se resuelva, de hacer todo lo que está en tu mano para que llegar a ese fin, sin comprometer lo que dice la palabra de Dios, porque primero hemos de obedecer a Dios y su palabra. No por nuestras buenas intenciones o nuestra propia sabiduría definimos el amor en nuestros términos y borramos ciertos pasajes de la Escritura. Sí, ante el fin de todas las cosas, hemos de perseverar en el amor. Hemos de esforzarnos en crecer en ello. Y de nuevo, normalmente nos damos cuenta lo poco que amamos, paradójicamente, cuando nos casamos. En el noviazgo, que finalmente acaba en casamiento, no hay dudas del amor. En teoría. Si no, no se casarían, ¿verdad? Pero luego llega el vivir juntos y entonces se pone a prueba el amor realmente. Y ahí es donde se manifiesta por qué se caracteriza uno, si perdonamos, si pedimos perdón, si amamos, y en un hogar donde no hay un amor bíblico, inevitablemente irá a pique. Irá a pique. De igual manera, no es solo para los hogares, sino para todos. Porque el pasaje dice, los unos a los otros. Y hay tantas cosas que son además de preferencia personal, ¿no es así? Tantas veces nos ofendemos por preferencias, que no son ni pecaminosas siquiera. Y en cambio eso es lo que sostenemos en contra de las personas a nuestro alrededor. Hermanos, hemos de amar, crecer en este amor y pedirle al Señor, ayúdame a crecer más en semejanza a Cristo, al amor que tú nos muestras, como 1 de Juan capítulo 4 dice. Vayamos ahí por un momento. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante, nos describe bien lo que es el amor según Dios. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no se caracteriza por amar, no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ejemplo paradigmático que define el amor de Dios. El amor es de Dios. El amor lo manifestó Dios. El amor consiste en lo que Dios dice que consiste y no es en que nosotros amamos. Nosotros somos incapaces de amar según Dios en nuestra carne. Pero Él nos amó primero. Nosotros no tomamos la iniciativa y amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, como dice el versículo 10. ¿Y cómo lo mostró? Con este amor sacrificado, este amor que es una decisión, este amor que buscó nuestro bien, envió a su Hijo.
para ser propiciación por nuestros pecados, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Crees que a Dios le suscitó algún tipo de sentimiento placentero positivo cuando miró a la humanidad y nos vio como pecadores, hijos de ira, lo mismo que los demás, en contra de Él, enemigos de Dios? ¿Crees que eso movió su afecto y dijo, mira, qué majos, qué buenos, qué agradables, voy a enviar a mi hijo porque se lo merecen? Así pensamos que es el amor, en nuestros términos. Pero justo lo contrario. Dios nos amó a pesar de todo lo que somos. A pesar de ser sus enemigos. A pesar de ser pecadores. A pesar de ofenderle continuamente. Y la mayor afrenta del pecador es contra Dios su hacedor. Y justo Dios muestra el amor enviando a su Hijo. Dios hecho carne, humanado, para tomar nuestro lugar en la cruz. ¡Qué increíble! Esto es el amor. Esto es el amor. Y esto ha de movernos, contemplando a Cristo y el amor que hemos recibido, a estirarnos, a ahondar, a perseverar en este amor, según crecemos en semejanza a Cristo en el poder de su Espíritu, según la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones y en nuestra mente, y ocupa su lugar y echa de ahí todos los pensamientos nuestros y de otros alrededor que no son conforme a la voluntad de Dios revelada. 1 Corintios 13:5 nos describe un poco más la idea de que cómo el amor cubre multitud de pecados, volviendo a nuestro pasaje en 1 Pedro 4:8, y dice, el amor no toma en cuenta el mal recibido. O Proverbios 10:12 afirma, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre las transgresiones. Si vivimos amargados o con odio, no es compatible con el amor. Puede ser que nos hayan ofendido. A todos nos han ofendido. Y todos ofendemos. Si vivimos anquilosados en esa ofensa que hemos recibido, entonces no está el amor gobernando en nuestras vidas. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. A lo mejor no te van a pedir perdón. A lo mejor te van a difamar. A lo mejor van a propagar mentiras acerca tuya, sea quien sea, una persona cercana, una persona lejana, de primeras, de segundas. En lo que esté en nuestra mano, estemos en paz con todos los hombres. Y dejémoslos en la mano del Señor. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, porque el fin de todas las cosas se acerca. No acaba ahí la lista de los elementos que han de estar en nuestra mochila de emergencia, por así decirlo, sino que hay un tercer elemento, no solo la oración y el amor, sino que también, en tercer lugar, la hospitalidad. La hospitalidad. Fijémonos, versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Prosigue la exhortación Pedro. Encontramos su tercer imperativo en nuestro pasaje, en realidad en el original es segundo participio pero con fuerza imperativa, que nos da el tercer elemento que desea resaltar. Estos son los énfasis en el pasaje. El tercer elemento es la hospitalidad. Y nos dice, sed hospitalarios. Ahora, de nuevo, hay que definir la hospitalidad según lo que dice el pasaje bíblico, no según las ideas que tenemos nosotros contemporáneas. ¿Qué es la hospitalidad? Literalmente esta palabra significa amigo de los extraños. Amigo de los extraños. Hoy en día usamos el término hospitalario también, pero de una manera más general y en ocasiones no concuerda con su significado bíblico original que nos compete en esta mañana. Y por lo tanto hemos de hacer algunas aclaraciones. Ser hospitalario bíblicamente no significa que invites a tus amigos a cenar a casa. Eso en nuestra sociedad es ser hospitalario, ¿verdad? Pero no es a lo que se refiere aquí el pasaje. Ni tampoco ser hospitalario bíblicamente, aunque en nuestra sociedad lo es, y no hay nada de malo en ello, es invitar a tu familia a menudo a tu casa.
o tener a los que te caen bien, tus vecinos, tus amigos, en tu casa? Dirían, es hospitalario. Sí, desde un criterio actual, y está bien. Pero no es esa la idea cuando utiliza aquí la palabra hospitalarios. La idea es amigo de los extraños, es decir, acoger a los que no conoces. Y especialmente, aún más de manera concreta, en el Nuevo Testamento se utiliza esta idea para aplicarlo a los hermanos que van de paso, de viaje, y principalmente se utilizaba para los que predicaban el Evangelio de Cristo. Esta es la idea que encontramos en las epístolas de Juan. Acompañarme por un momento a la tercera epístola de Juan. Y fijémonos cómo encontramos en los primeros versículos que Juan exalta a este hermano y su buen testimonio, Gayo. Y cuando entra en tema particular de por qué le exalta y le reconoce su buen hacer, fijémonos una de las cuestiones que resalta. Versículo 5. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata ¿de quién? De extraños. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Nos damos cuenta que estos mismos elementos, aun cuando no aparece en nuestro texto la palabra hospitalario, coinciden. Fijémonos, extraños, los hermanos extraños, aquellos que están siendo ayudados en su viaje y les acoge, y de esta manera somos colaboradores, y principalmente estos son los que salieron por amor al nombre y se dedican a extender el Evangelio y el nombre de Cristo. Esta es la idea que había en el Nuevo Testamento y es a la que se refiere con ser hospitalarios. Y la hospitalidad impacta. ¿Has estado alguna vez en un país o en un lugar, aún sin cambiar de país, en el que eras extraño? ¿Que eras forastero? Yo lo he sido. Y una de las cosas que más me ha impactado de los hermanos es su hospitalidad hacia mí sin conocerme, o sin conocerme lo suficiente. Recuerdo que la primera vez que salí de casa y viví en otro país, durante 3 meses estuve en 4 casas distintas, con 4 familias que me acogieron, además de otras personas que me sacaron a comer o se preocuparon por cómo estaba al estar en otro lugar. Y la verdad puedo decir, eso es hospitalidad. Y es hospitalidad bíblica. Y sinceramente, para mi vergüenza, fueron tantas personas que de algunas ni me acuerdo quiénes eran. Pero puedo decir, gracias a Dios por estos hermanos, por su hospitalidad. Porque esa hospitalidad no dependió de conocernos, no dependió de amistades, no dependió de afinidad, sino dependió de que amaban a Dios y amaban a Cristo y querían perseverar en la hospitalidad. Gracias a Dios por esta hospitalidad. Gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay hospitalidad. ¿Quiere decir que lo hemos alcanzado ya? No. Hemos de perseverar, hemos de crecer, hemos de ahondar en ello. Al igual que en la oración, al igual que en el amor, también la hospitalidad y más con la perspectiva y con el propósito adecuado. No para que digan qué majos son, no para que tengan un alto concepto de nosotros, sino para dar gloria a Dios y porque el fin de las cosas se acerca. Hermanos, la idea de ser amigo de los extraños se puede aplicar de diversas maneras. En ocasiones puede ser muy elaborada, en otras de manera simple, ponerla en práctica. Cuando tenemos invitados, cuando personas nos visitan, gracias a Dios que recientemente, en los últimos meses, en el último más de año que llevamos en estas nuevas instalaciones que Dios nos ha dado por su gracia, nos visita gente. Y cada domingo tenemos visitas. Gente que no conocemos, o gente que conocemos poco. Gente que viene por primera vez a la iglesia, o gente que va a la iglesia en otro lugar y acude a esta iglesia. Y sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, pero yo veo caras que no conozco y sé que son ajenos, que no pertenecen a esta congregación. Y ser hospitalarios, tal vez es tan solo acercarnos a ellos,
saludarles, conocer su nombre y saber de dónde vienen. Es ser amigo de los extraños. Tal vez puede ir más allá. Y en ocasiones, tal vez, dependiendo de las circunstancias y del momento, incluso pasar más tiempo con estas personas. Invitarles a casa a comer. O incluso más allá, tener algunas personas que nos visitan en ocasiones a dormir en nuestras casas. Aquellos que vienen a predicar, aquellos que vienen a servir, aquellos que vienen por alguna razón y no tienen un lugar donde hospedarse, pero son hermanos en Cristo y podemos mostrar hospitalidad. Gracias a Dios que se ve de diversas maneras en nuestra congregación la hospitalidad. La hospitalidad de varios modos. Recuerdo en febrero, en una de las conferencias Berea, varios hermanos se quedaron y había muchas visitas. Y a mí, ciertamente, me llenó de alegría y de gozo ver cómo hermanos de la congregación, sin tener que decirles nada, sin que se sientan culpables, sin andar detrás de nadie, diciendo, oye, tienes que llevar a tal persona a comer, ¿os habéis fijado si están atendidos o no? Conocieron a estos hermanos el sábado en la conferencia y el domingo, muchos de ellos que se quedaron y no tenían prisa en irse, estaban repartidos por la casa de los hermanos sin que estuviera organizado. Eso es fruto espiritual. Pero hemos de ahondar en ello. Y hemos de crecer porque no lo hemos alcanzado ya. Y hemos de hacerlo a la vista de que el fin de todas las cosas se acerca. Y también hemos de hacerlo evitando algo que puede ser común. Pues fijémonos cómo sigue el versículo. Sin murmuraciones. Qué interesante que eso esté ahí. Puede parecer, vaya, tal vez es un cambio de tema. No, está en el mismo tema y pues por una razón. ¿Qué significa murmurar? De hecho, utiliza aquí la palabra que era la onomatopéyica para el sonido de la paloma, que posteriormente llegó a significar charla secreta. Es decir, hablar por detrás de la gente. Eso es la murmuración. Hablar secretamente. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Sí, invitad a los demás a vuestras casas, los unos con los otros. No estés esperando que te inviten a casa, sino esto es para que tú invites. Y entonces, hacerlo sin murmuraciones. Es decir, no lo hagáis para enteraros de su vida, para ser chismosos, o para poner verde a otro hermano. Pues en ocasiones para esto se da lugar. Somos hospitalarios y de repente, cuando nos damos cuenta, estamos hablando mal de otro hermano. ¿De qué vale la hospitalidad? Si estamos haciendo hospitalidad más murmuraciones. No, sin murmuraciones. La hospitalidad evangélica no ha de ser un sálvame deluxe espiritualizado. Hermanos, sino mostrar hospitalidad y no hablar de los demás por detrás. Y si tienes algo que hablar con alguien, vete a la persona y habla con esa persona directamente, es lo que la Biblia enseña. Ahora, hay un cuarto elemento, ante el fin de todas las cosas, que debería estar en nuestra mochila de emergencia ante el fin inminente del mundo como lo conocemos. No es solo la oración, el amor, la hospitalidad, sino en cuarto lugar, el servicio. El servicio. Versículos 10 y 11. Empecemos por el versículo 10. Fijémonos cómo continúa el texto afirmando: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fijémonos que el versículo 10 comienza diciendo: según cada uno ha recibido un don especial. Es decir, cada creyente tenemos al menos un don espiritual. Y de acuerdo a este don que hemos recibido de parte de Dios, que Él nos lo ha dado, hemos de servir. Hemos de servir en el contexto de la iglesia con otros hermanos. No importa cuál sea el don, ningún don es más importante que los demás. De esto habla 1 Corintios 12 y Romanos 12, de que somos un cuerpo. Y no hemos de tener esta idea de ¿para qué necesito el dedo pequeño del pie o de la mano? Sino que todos somos importantes y todos somos necesarios.
No importa tampoco la cantidad ni la calidad del don que has recibido. Lo que importa es que lo pongamos en práctica. Porque fijémonos, continúa diciendo, úselo sirviendo los unos a los otros. Este es un mandato. Nos da a entender de que no hemos de dejar dormitar el don espiritual o los dones que el Señor nos ha dado, sino que hemos de usarlo, ponerlo en acción. Y fijémonos bien, porque el propósito no es para nuestro propio bien, no es para nuestra satisfacción ni nuestra realización, ni siquiera nuestro bienestar, ni mucho menos para que otros nos vean hacerlo, sino que el pasaje dice, para servirse los unos a los otros, para el bien de otros hermanos y finalmente para la gloria de Dios. ¿Estamos usando el don que Dios nos ha dado, el don espiritual? En primer lugar, para usarlo hemos de saber cuál o cuáles son nuestros dones. Y el reconocer los dones no es una ciencia exacta, normalmente es cuestión de tiempo, pero podemos tener en mente varias pautas bíblicas para entender cómo saber cuál es mi don espiritual. Bueno, en primer lugar, antes de nada, un prerequisito es estar bien espiritualmente. Y ese bien espiritualmente conlleva dos cosas. Primero, haber nacido de nuevo. Porque si no eres creyente y has nacido de nuevo, no tienes un don espiritual. No intentes servir si primero no has venido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él por gracia, por medio de la fe. En ocasiones nos hemos encontrado con personas que asisten regularmente a la congregación y tienen interés y llevan mucho tiempo asistiendo, pero no nos consta, ni ha sido constatado que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Y la prueba final de ello es la obediencia a Cristo bajando a las aguas del bautismo, públicamente reconocerlo. Pero ¿quieren servir en la congregación? Bueno, si no estás ni seguro, ni nosotros, de cuál es tu situación espiritual al respecto, es un servicio espiritual. Lo primero es lo primero. Pero aún siendo creyentes, hemos de estar bien espiritualmente para servir. Y ahí es donde entra a ver dónde estamos, cómo estamos espiritualmente, dónde está nuestra vida. Porque si no, hemos de encargarnos primero de eso antes de tratar de servir a los demás. Ahora, una vez que eso está en orden, ¿cómo saber el don espiritual? Bueno, el Señor nos deja personas a nuestro alrededor para conocer lo que la Biblia dice al respecto y también para guiarnos al respecto y orientarnos. Y es una de las cuestiones en las que tienen responsabilidad los ancianos de una iglesia, los pastores. Guiar a los hermanos para que puedan ver cuál es su don espiritual. Dios da los dones, pero se han de ejercer en la iglesia, y en la iglesia el Señor ha puesto ancianos pastores para encargarse bajo su supervisión y la guía de la palabra de que todo se haga conforme a las Escrituras. Entonces no es que aquí cada uno hacemos lo que nos parece, como queremos, sino que tenemos que seguir la palabra y el orden establecido en la misma. ¿Qué son dones espirituales? ¿Cuáles no son? ¿Cuáles son oportunidades para ponerlas en práctica? ¿Cuáles no son? ¿Qué he de hacer antes de tal vez empezar a practicar ese don espiritual? ¿O cómo puedo discernirlo? Bueno, forma parte de la congregación y sigue la guía de las personas que Dios ha dejado para supervisar y sobreveer la congregación, los pastores ancianos. Pero no solo esa es la responsabilidad, sino que también los pastores están llamados, según Efesios 4:12, a equipar a los santos para la obra del ministerio. Cristo dejó en su iglesia distintas personas encargadas de distintas áreas. Hay una lista en el versículo 11, la que está vigente es evangelistas, pastores y maestros. Ahora, justo después de pastores y maestros, al final del versículo 11, dice, con el fin, o para equipar, o con el propósito de ¿qué? Uno de los propósitos que ha dejado pastores maestros es equipar a los santos para la obra del ministerio. No es para que los ancianos hagan toda la obra del ministerio, esa es una idea equivocada, sino es para que ellos se ocupen de lo que Dios ha establecido, que tiene que ser su labor, y equipen a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y así todo el cuerpo bien coordinado ejerzamos nuestros dones. Bueno, una vez que hemos tomado estos pasos, hemos de
orar y hemos de probar. Hemos de tener la disponibilidad de empezar a servir en las áreas que se nos muestre, se nos guía y que también vemos que puede haber un don que Dios nos ha dado. Y también hemos de tener, hermanos, docilidad para ver si es nuestro don o no, para ver si es el área en la que hemos de servir o no, porque en ocasiones podemos estar obcecados con algo que nos gusta, que queremos hacer, pero finalmente no es el don que Dios nos ha dado. ¿Cómo se reconocen esos dones? Bueno, tú tienes que reconocerlo, tú tienes que ver si realmente es algo para lo cual tienes ese gusto, esa tendencia, ese deseo, pero no queda solo ahí, sino los demás también tienen que reconocerlo, porque los dones es para servirnos unos a otros. Entonces los que están alrededor nuestro, los hermanos, reconocen ese don y son bendecidos según ese don se pone en práctica. Y los ancianos, como responsables espirituales de la congregación, también tienen que reconocer y ver ese don. Y así el Señor nos muestra cuáles son nuestros dones o cuál es mi don y cómo puedo ejercitarlo en el contexto de la iglesia local, el momento en el que está la iglesia local, el momento en el que yo estoy también en mi vida. Si estamos sirviendo, poniendo en práctica nuestros dones, entonces continúa el versículo 10 diciendo: somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tan solo administradores. Los dones los da Dios. Nosotros hemos de usarlos para servir a los demás, para la gloria de Dios. Y cuando estás utilizando tus dones para el bien del cuerpo, entonces estás administrando bien lo que Dios te ha dado, y por eso dice, es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El don es una gracia que Dios nos da. Es un regalo inmerecido. Y es multiforme. De hecho, la idea que está aquí con multiforme es la misma idea de la túnica de José. Nos acordamos, multicolor. Tenía tantos colores que no los podías citar. Bueno, los dones son variados y la aplicación aún de un mismo don es variada. Y la aplicación del mismo en distintas congregaciones es variada. Pero esta gracia de Dios que nos ha dado, cuando la ejecutamos y ponemos en práctica nuestros dones, estaremos siendo buenos administradores. Y los dones son variados, pero lo resume Pedro en dos categorías generales. Fijémonos, versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. El que habla no se refiere al que habla mucho, o al que es entretenido escucharle, o al que tiene oratoria, o al que es un parlanchín. No es esa idea, sino en este contexto de los dones es el que enseña, el que usa el habla para enseñar la palabra de Dios para la edificación de los demás. Según vemos el resto de las listas de los dones, establece que hay un don de enseñanza. El que enseña de las distintas maneras puede ser enseñanza desde el púlpito, puede ser enseñanza en un estudio bíblico, puede ser enseñanza en un discipulado, puede ser enseñanza uno a uno, puede ser enseñanza con niños, con mayores, con mujeres, con hombres. El que enseña, ¿cómo de hacerlo? Versículo 11. Conforme a las palabras de Dios. Ha de enseñar lo que Dios dice. Ha de enseñar la palabra de Dios. Y si no enseña la palabra de Dios, y si no lee el texto, explica el texto y aplica el texto, no está ejercitando bien el don que el Señor le ha dado. Porque la manera en la que vamos a ser edificados es siendo expuestos a la palabra de Dios. Y la forma en la que va a haber salvación es cuando la gente escuche la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios o de Cristo. Pero continúa con otra categoría, segunda parte del versículo 11, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Este servir engloba el resto de los dones, que no tiene que ver con la enseñanza. Según esta división, es un servicio de diaconía. Literalmente, el que sirve significa sirve mesas. De esa manera está diciendo, el que está sirviendo en todos los dones que no son los dones de habla. ¿Cómo ha de hacerlo? Bueno, el versículo no lo deja a nuestra imaginación, sino que afirma,
que lo haga por la fortaleza que Dios da. Es decir, no lo hagas en tus propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque la gasolina se acaba. Porque llega el momento que si lo estás haciendo en tus propias fuerzas o con las motivaciones inadecuadas, va a llegar un momento en el que te vas a cansar y vas a decir, bueno, total, si nadie se da cuenta, si nadie me lo agradece, si pasa desapercibido y además llevo tanto tiempo, me merezco un descanso. Bueno, no digo que no, pero si esas son las motivaciones y si eso está en nuestro corazón, tal vez es que estamos sirviendo en nuestras propias fuerzas y por eso aquí afirma y dice, ¿cómo hemos de servir? Por la fortaleza que Dios da. En Dios hemos de estar fortalecidos, porque nosotros somos débiles. Todos en un momento u otro, cuando servimos en la iglesia, podemos estar luchando con motivaciones incorrectas, ¿verdad? Podemos estar cansados, podemos estar desmotivados. Ahí es cuando más necesitamos la fortaleza del Señor. Y es bueno reconocer que somos débiles, para no depender de nosotros, sino de Dios. Y cuando servimos, hermanos, que tengamos esto en mente, porque es la realidad. Somos privilegiados. Privilegiados. ¿Sabes qué? Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para hacer su obra. No nos necesita. Pero Él nos da la gracia, la oportunidad de servirle. Increíble. No solo nos ha salvado, no solo nos ha hecho sus hijos, no solo nos ha dado una esperanza cierta, sino que ante la luz de que el fin de las cosas se acerca, nos da la oportunidad de servirle. Si tenemos esa perspectiva, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y aún en medio de la debilidad vamos a fortalecernos en el Señor. Señor, tú me has dado este don, ayúdame a ejercitar. Señor, dame la fortaleza que a mí me falta y dame la motivación adecuada, porque finalmente hemos de servir usándolo para el bien de los otros. Pero esa no es la finalidad última y definitiva, sino que la finalidad última y definitiva la encontramos en la conclusión del versículo 11. Para que en todo, esto engloba seguro el servicio, pero creo que también engloba lo que acaba de decir, ser hospitalarios, mostrar amor, orar o cualquier otra cosa que sea la voluntad de Dios. En todo. ¿Para qué hemos de hacerlo? Versículo 11. Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué buena motivación, ¿verdad? ¿Sabes qué? Todas las otras motivaciones van a fallar. No van a satisfacer, son incorrectas. Cuando tenemos la motivación de glorificar a Dios, vamos a intentar, en su fortaleza, por medio de su gracia, servirle, ser hospitalarios, ahondar en amor fraternal y en la oración, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Todos hemos escuchado alguna vez esta pregunta. ¿Qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? ¿La has contestado alguna vez? Aunque sea en tu mente. Bueno, va cambiando dependiendo de la edad y la época, ¿verdad? Bueno, habría multitud de respuestas, variadas tan solo en esta sala. Ahora no hemos de responder a esa pregunta en esta mañana. Hemos de responder a otra pregunta. Si supieses que el mundo se acaba en una semana, no sabemos si se va a acabar en una semana, pero el fin de todas las cosas se acerca y es inminente, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías esta semana? ¿Estaría en tus prioridades la oración, el amor, la hospitalidad y el servicio? Porque esta es la lista que ha de estar presente ante el fin de todas las cosas y esta es la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos. Amén. Y mientras el Señor vuelve o nos lleva a su presencia, hermanos, ahondemos en estas verdades para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar juntos.